En el presente video realizaremos un análisis del recurso de impugnación en vía administrativa. Previo al abordaje del tema en sí, es pertinente señalar que en el trayecto de la historia se ha evidenciado que quienes ejercen la administración pública pretenden que su accionar no esté sujeto a limitaciones, en especial al ejercicio del poder. La sujeción de la administración pública a la vigente Constitución de la República del Ecuador precisa que la legislación otorgue al administrado las herramientas necesarias para poder defender de cualquier abuso y los recursos eficientes y efectivos para acceder a una justicia oportuna. Recordemos que todo acto administrativo puede ser impugnado por la vía contenciosa administrativa, como lo establece el artículo 173 de la Constitución, en concordancia con el artículo 300 del Código Orgánico General de Procesos, en adelante cogiendo. Pero la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el segundo inciso del numeral 4 del artículo 42, hace referencia a la excepción de la regla cuando dispone, salvo que demuestre que la vía no fuere la adecuada ni eficaz. Al ser el acto administrativo una declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa, necesariamente depende del cumplimiento de ciertos elementos esenciales que hacen su existencia y validez. Estos deben concurrir simultáneamente conforme lo indica el ordenamiento jurídico. Caso contrario, afecta a la validez del acto y son susceptibles de ciertos recursos. Por tanto, la primera aclaración que haremos es el uso correcto del término recursos, genéricamente considerado como la institución jurídica procesal que permite a alguna de las partes a acudir a un órgano jurisdiccional para que examine alguna resolución para el efecto de que la confirme, la revoque o la modifique. En el libro segundo del Código Orgánico Administrativo, al referirse al procedimiento administrativo, habla sobre el recurso de impugnación en sede administrativa. Referente a los actos normativos de carácter administrativos definidos en el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo, en razón que producen efectos jurídicos generales y no se agotan con su cumplimiento de forma directa, corresponde su impugnación a través de la acción pública de inconstitucional, conforme lo ordena el artículo 436, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, respecto a los actos administrativos, actos de simple administración, hechos administrativos y de contratos con el sector público, existen a nivel general 3 vías para su impugnación: la administrativa, la jurisdiccional contenciosa administrativa y la constitucional. Para el tema en análisis, nos referimos exclusivamente a la sede administrativa, dado que la impugnación del acto administrativo tiene como propósito la declaratoria de nulidad cuando está en curso en una o más de las causales contempladas expresamente en el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo. Para ello, el administrado cuenta con el recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión respecto al acto administrativo que ha causado estado, correspondiendo el conocimiento y la resolución de la misma a la máxima autoridad administrativa de la administración pública que expidió el acto impugnado, conforme lo dispone el artículo 219 del Código Orgánico Administrativo. Como se advierte, por esta vía se impugna la legalidad del acto administrativo ante el mismo órgano que expidió dicho acto. Notificó de su resolución, inclusive existe la posibilidad de que la propia administración pública de oficio pueda declarar la nulidad de un acto administrativo con el ejercicio de potestad de revisión, con la denominada autotutela de legalidad. La vía administrativa en el Ecuador, con la expedición del COA, busca tutelar los derechos de los administrados, asegurando que el acto administrativo
cumple con los requisitos formales y de fondo. Incluso pretende que sea la propia administración pública la que, respetando la Constitución, declare nulo los actos que tienen nulidades. Sin embargo, puede ser una labor difícil ser juez en sus propios asuntos, tanto más que es el propio órgano que expidió el acto administrativo a quien le corresponda juzgar su legitimidad. Claro está que lo hace la máxima autoridad del organismo, pero también es cierto que lo realizado por los inferiores pueda provenir de órdenes o políticas no necesariamente escritas que son precisamente de esa máxima autoridad o por un malentendido espíritu de cuerpo. Como bien lo señala el profesor Juan Carlos Benalcázar Guerrón, siempre faltará un elemento decisivo a la hora de definir y configurar una jurisdicción verdadera y propia, la neutralidad e independencia del órgano llamado a decidir la controversia. Igualmente, no es novedad que la presunción de legitimidad de los actos administrativos desplaza la carga impugnatoria hacia el destinatario de este, dado que la administración está facultada a su cumplimiento inmediato conforme dispone el artículo 229 del Código Orgánico Administrativo. Como explica Alonso Vidal, existe doble efecto de dicha presunción: el obligado por la norma, el administrado, y el aplicador de la norma, es decir, la administración, que no busca establecer una verdad material, sino una verdad procesal, debido a que los actos administrativos se presumen válidos desde el momento que son dictados. La aplicación de la presunción se traduce en tener que probar o no probar. Por ello, la redacción del Código Orgánico Administrativo es apropiada cuando señala: por regla general, los actos administrativos regulares pueden ser legitimados o se presumen legítimos. Asimismo, señalamos que el agotamiento de la vía administrativa y los plazos de caducidad son los dos presupuestos de habilitación de la instancia contenciosa administrativa. Por el primero entendemos la presentación del recurso de apelación para que el acto administrativo cause estado, es decir, que ya no cabe ninguna impugnación en la vía administrativa, porque la misma se ha agotado. Y por el segundo, que la demanda sea presentada en el plazo que otorga la ley, que en el Ecuador son de 90 días. Pese que en el artículo 173 de la Constitución de la República señala que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado pueden ser impugnados tanto en sede administrativa como ante los órganos de la función judicial, la Corte Constitucional ha establecido en varios de sus fallos que el no contar con instancias de impugnación en la propia sede administrativa, sino solo judicial, no contraviene el derecho a recurrir previsto en los artículos 76, numeral 7, literal M, y 173 de la Constitución. Investido de ese poder que le concede la Constitución, el legislador ha previsto en el Código Orgánico Administrativo que para la impugnación de los actos administrativos en vía administrativa y para el procedimiento coactivo se aplicarán únicamente las normas previstas en este código. Finalmente, como ya lo señalamos en varios apartados de este análisis, la impugnación del acto administrativo es una carga que pesa sobre el particular y, por tanto, la ley establece consecuencias en caso de no ejercer este derecho, lo cual consiste de que el acto administrativo cause estado, es decir, que ya no pueda intentarse más impugnación ordinaria en la vía administrativa, según expresa el Código Orgánico Administrativo en el artículo 218. Hasta aquí lo explicado. Muchísimas gracias.